Hola amigos, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 2,8 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde este vértice hasta este vértice, es decir, la diagonal de este rectángulo. Y justo este vértice coincide con un punto en el perímetro de este cuarto de círculo. Muy bien, vamos a trazar esta línea entonces y nos queda de esta forma. Fíjense que esta línea es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenemos aquí, porque aquí van a haber 90 grados, ya que es el ángulo de un rectángulo. Como este lado mide 3, este lado también debe medir 3. Muy bien, vamos a utilizar Pitágoras para encontrar esta línea roja. Entonces, sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces nos queda 4 al cuadrado más el otro lado que es 3 al cuadrado también. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado que es 16 y 3 al cuadrado que es 9. Muy bien, tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 25 y pues la raíz cuadrada de 25 es 5. Hemos obtenido ya la distancia de la hipotenusa, espectacular, porque la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el radio de este cuarto de círculo. Fíjense, sale desde el centro y llega hasta el perímetro. Esto es el radio que mide 5. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este vértice hasta este punto tangencial del perímetro donde se une este círculo y el perímetro del cuarto de círculo. Por lo tanto, va a pasar por el centro del círculo esta línea de esta forma. Muy bien. Ahora trazamos el radio de este círculo que lo vamos a denominar R minúscula. Y como tenemos el radio que llega hasta un punto tangencial con otra línea que es tangencial al perímetro de este círculo, por aquí se nos van a formar 90 grados. También vamos a trazar una línea que va a ser el radio hacia la izquierda y pues como esta línea también está llegando a un punto tangencial con otra línea, también hay 90 grados. Esta línea es paralela a esta línea y por lo tanto debe medir lo mismo. Esta línea de aquí mide R. Fenomenal. Por aquí tenemos que desde aquí hasta acá debe medir 5. Desde aquí hasta acá mide R. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí va a medir 5 menos este pedacito que mide R. Tenemos todos los lados de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo de aquí. Podemos utilizar Pitágoras para encontrar el valor de R. Entonces, vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos lados cada uno al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es 5 menos R. 5 menos R y esto al cuadrado va a ser igual a cualquiera de estos dos lados. Vamos a decir que este es el lado A. Entonces, tenemos R al cuadrado más este lado de aquí que mide 3 más R. 3 más R, todo esto al cuadrado. Tenemos entonces dos binomios que los vamos a resolver, binomios al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 5 al cuadrado, que es 25, menos el doble producto del primero por el segundo, es 2 por 5 y por R, que nos da 10R. Y más el segundo término al cuadrado, que sería R cuadrado. Fenomenal. Tenemos por aquí R cuadrado más otro binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 3 al cuadrado, que nos da 9. Más el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 3 y por R, que es 6R. Y más el segundo término al cuadrado, que nos da R cuadrado. Y miren qué maravilla, por aquí tenemos R cuadrado en el lado izquierdo y R cuadrado en el lado derecho. Se elimina. Y vamos a dejar todos los términos en el lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo vamos a tener 0. Y en el lado derecho vamos a tener R cuadrado, fíjense, vamos a anotar todo esto, más 9 más 6R, y esto pasa con otro signo, ¿no es cierto? Aquí es 25, acá menos 25, aquí es menos 10R, acá más 10R. Muy bien, vamos a sumar peras con peras, manzanas con manzanas. 0 es igual. Tenemos por aquí R cuadrado, que no se puede sumar con otro porque no hay más R cuadrado. Luego tenemos pues 6R y 10R es 16R. Luego tenemos 9 menos 25 que nos da menos 16. Fantástico. Esto de aquí es una ecuación cuadrática
que lo vamos a solucionar con la fórmula general de las cuadráticas. Vamos a borrar esto de aquí. Recuerden, la solución es 2,8 unidades cuadradas. Muy bien, vamos a utilizar la fórmula general de las cuadráticas, que es x1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Muy bien, ¿qué es a, qué es b y qué es c? Eso lo vamos a sacar de aquí. El término que acompaña a r cuadrado es a, es decir, a vale 1. B es el término que acompaña a la r, es decir, 16. Y c es el término que es independiente, es decir, que no tiene r, que mide menos 16. Vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Tenemos x1,2 que va a ser igual a menos b. B vale 16. Más menos la raíz cuadrada, vamos a ver, de b al cuadrado sería 16 al cuadrado, menos 4 por a vale 1, y por c vale menos 16. Fenomenal, tenemos ya por aquí, y todo esto sobre 2a, y a vale 1, entonces nos queda 2 por 1 que nos da 2. Muy bien, vamos a continuar por aquí. x1,2 va a ser igual a menos 16 más menos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es 256, menos 4 por 16, primero menos por menos nos da más, 4 por 16 es 64, tenemos la raíz cuadrada lista por aquí, y todo esto sobre 2, no hay que olvidar este 2, ¿no? Entonces tenemos que x1,2 va a ser igual a menos 16 más menos la raíz cuadrada de 256 más 64, que nos da 320 por aquí, y todo esto sobre 2. Y 320 se puede escribir como 64 por 5. Muy bien, tenemos que x1,2 va a ser igual a menos 16 más menos la raíz cuadrada de 64 es 8, y pues nos queda dentro de la raíz este 5 de aquí. Todo esto sobre 2. Podemos pues distribuir este 2 para cada término. Nos queda entonces 16 sobre 2 y por aquí también sobre 2. Vamos a simplificar al máximo esto de aquí. 16 sobre 2 nos queda menos 8. Más menos 8 sobre 2 pues es 4. 4 raíz cuadrada de 5. Tenemos de aquí dos soluciones. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Borramos entonces. Fantástico, entonces tenemos por aquí dos soluciones. La primera solución va a ser x1 igual a menos 8 y vamos a utilizar este más. Menos 8 más 4 raíz cuadrada de 5. Muy bien, y la solución 2, x2 va a ser igual utilizando el menos. Tenemos menos 8 menos 4 raíz cuadrada de 5. Estas dos soluciones son soluciones para nuestra ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Fíjense, la solución número 2 no podría ser solución porque pues es negativa. Si sumamos un negativo y otro negativo, obtenemos otro negativo. Muy bien, y por aquí pues entonces la única solución posible es esta de aquí. Fantástico, ya con esto podemos encontrar el área sombreada de nuestra figura. Recuerden pues que estábamos hablando de un círculo, entonces es pi por radio al cuadrado. Tenemos que el área sombreada es igual a pi, ¿y quién es el radio? El radio es esto de aquí. Vamos a poner el término que está positivo primero, 4 raíz cuadrada de 5 y luego este de aquí, menos 8. Recuerden que es el radio al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado por aquí. Nos queda que el área sombreada es pi. El primer término por aquí tenemos otra vez un binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado, fíjense, 4 raíz cuadrada de 5 al cuadrado, esto es igual. 4 al cuadrado es 16 y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado pues es 5. Nos queda 16 por 5. Muy bien, vamos a ver, tenemos 6 por 5 por aquí es 30 y llevo 3, 5 por 1 5 y 3 8, 80. Muy bien, tenemos por aquí entonces 80 menos el doble producto del primero por el segundo. Sería 2 por 4 que nos da 8 y por 8 64 y por raíz cuadrada de 5. 64 raíz cuadrada de 5. Espectacular. Y finalmente el segundo término al cuadrado. 64. 8 al cuadrado pues es 64. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. Tenemos por aquí 80 y 64. Esto nos da 144. Muy bien.
y menos 64 raíz cuadrada de 5. Ponemos esto de aquí en el horno a 180 grados durante 3 minutos y obtenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es aproximadamente, el área sombreada es aproximadamente 2,8 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.